Bueno, comentar un poco que ahora mismo estoy estudiando el doctorado en informática en el grupo de reconocimiento de formas e inteligencia artificial aquí en la Universidad de Alicante. Y nada, este trabajo, las presentaciones las diapositivas que vais a ver hoy, fueron unas de las que, bueno, las que presenté originalmente en la defensa de la tesis. Y nada, como bien ha dicho Héctor, es un trabajo que se centra en la transcripción de partituras. La transcripción de partituras em, se realiza como un medio para digitalizar las diferentes obras que nos encontramos en el medio físico. Eh, el medio digital es un medio relativamente reciente. Eh, la mayoría de las obras a las que tenemos o podemos tener acceso se encuentran en diferentes instituciones eclesiásticas, como podrían ser abadías o monasterios. Pensad un poco en lo que sería la música medieval. Y el proceso de digitalizar estas obras para poder preservarlas en el medio digital requiere un proceso que es muy costoso a nivel temporal y a nivel económico, porque requerimos especialistas que vayan a estas instituciones y en varias fases vayan haciendo este proceso de manera manual. En este campo, la inteligencia artificial puede ser de ayuda, en concreto el aprendizaje profundo. Y denominamos a esta tarea de detectar de manera automática eh, el contenido musical de un documento en base a su imagen o escaneo, Optical Music Recognition, por sus siglas en inglés, OMR. La literatura define de manera muy clara lo que es el proceso que seguimos. De manera que un modelo inicial detecta las regiones de interés que queremos de ese documento, en este caso los pentagramas, y para cada uno de estos pentagramas se extraen los recortes a los que posteriormente un modelo específico obtiene su transcripción. Esta transcripción no es más que una secuencia de símbolos donde cada símbolo tiene una representación de la nota, de su figura y su altura en el pentagrama. Dentro de lo que es este segundo proceso de extracción de la información de un único pentagrama, se aplican técnicas basadas en redes neuronales, en concreto una arquitectura denominada Convolutional Recurrent Neural Network, donde un primer bloque convolucional lo que hace es extraer las características más relevantes de ese pentagrama, la información gráfica sobre todo, y después un bloque recurrente procesa esas características extraídas para analizar las dependencias temporales y espaciales que encontramos de cada símbolo en su contexto. Y todo esto se entrena mediante una función de pérdida denominada CTC. En un poco los detalles de este modelo se explican en lo que es la memoria del trabajo. Aquí se sale un poco del ámbito. Todo esto se evalúa en la literatura mediante una métrica que se denomina Symbol Error Rate. Y es importante que la introduzca aquí porque posteriormente los resultados experimentales la utilizan. Es una métrica que lo que hace es evaluar la diferencia de la predicción que realiza el modelo con la etiqueta real, la predicción que debería de haber hecho. Y lo hace en medida de las operaciones que habría que hacer para hacer esa transformación, siendo cada una de estas operaciones inserciones, modificaciones o eliminaciones de símbolos específicos de la predicción. Aquí lo podéis ver con diferentes colores, en rojo, amarillo y verde. Visto un poco lo que tenemos, lo que es el estado actual de la literatura, hay que hablar un poco de los desafíos que nos enfrentamos actualmente. La realidad es que tenemos acceso a muchas colecciones, pero son colecciones que son de pequeña dimensionalidad y son muy diferentes gráficamente de unas a otras, como podéis ver en las dos imágenes de la pantalla. Además, cuando accedemos a una de estas colecciones, eh, es más común que no estén etiquetadas, es lo más común. Y debemos de hacer un proceso previo de etiquetado para poder enfrentarnos al resto de muestras de dicha colección y entrenar modelos específicos en esa partición etiquetada. Aquí es un poco donde surge la idea de aplicar unas técnicas denominadas de adaptación al dominio, donde en lo que se basa es en utilizar primero un conjunto de datos
que sí que tengamos etiquetado, un gran conjunto que tengamos etiquetado, y combinarlo con una pequeña parte de esa nueva colección a la que queremos adaptarnos. Y de manera conjunta realizar un entrenamiento mediante diferentes enfoques que nos permita tener un modelo MR que sea eficiente en el resto de muestras de ese conjunto objetivo. No obstante, si esto presenta dos problemáticas. Por un lado, si nuestro conjunto base es masivo, es muy grande, que es a lo que tienden los sistemas habitualmente, el proceso de adaptación se encarece, porque cada vez que queramos adaptarnos a un nuevo dominio, cada vez que encontremos una nueva colección a la que queramos adaptarnos, debemos de entrenar en ese conjunto masivo, debemos de repetir el entrenamiento. Y no solo eso, sino que desde el ámbito privado, si ese conjunto base etiquetado tiene políticas de privacidad o de que no se puedan compartir esos datos, a la hora de entrenar este modelo, esas cualidades se pueden llegar a comprometer. Es aquí donde sale la noción de libre de origen. Lo que ocurre en este tipo de mecanismos es que aislamos este proceso en dos etapas. Una primera etapa donde entrenamos el modelo en el conjunto base y condensamos la información en un modelo, de manera que ahora la información está representada por los pesos de dicho modelo. Y después podremos utilizar ese modelo para adaptarnos a diferentes conjuntos objetivo y hacer este proceso de adaptación de manera diferida. Y esto obtendrá el mismo resultado de poder tener una eficiencia incrementada en el conjunto objetivo. El mecanismo que se plantea en este trabajo funciona a tres niveles. Uno primero, que es el principal, que es el alineamiento de las características gráficas, porque como hemos dicho, hay una gran brecha a nivel de diferentes colecciones, a nivel gráfico en las diferentes colecciones, y eso lo aproximamos con un primer enfoque. Por otro lado, soportando también, ayudando un poco a este enfoque, es la maximización de la confianza, que lo que hace es que las predicciones finales de cada uno de los símbolos de la secuencia sea más confidente. Y finalmente, dado que estos dos mecanismos pueden llegar a producir un colapso de la información, se plantea un último mecanismo de regularización, que lo que hace es estabilizar el entrenamiento de estos modelos. El proceso está un poco mejor detallado también en la memoria. Aquí me salto un poco por debajo lo que son las matemáticas que hay por detrás. Cabe hablar también, antes de pasar a los resultados experimentales, un poco de lo que es la naturaleza de la música. He comentado de que cada uno de los símbolos musicales está representado por su figura y por su altura. Tradicionalmente esto se hace mediante una codificación que podemos denominar como estándar y se hace de manera que la figura representa la primera parte, después seguido dos puntos y la altura, pero todo eso compone un único símbolo. Por otro lado, trabajos recientes han demostrado que separar estas dos características puede representar algunos beneficios. En este caso, lo que propicia es que tengamos una secuencia el doble de larga, que ahora tendremos dos símbolos por cada uno que teníamos antes, con el beneficio de poder reducir el tamaño de los vocabularios que nos encontramos en cada una de las colecciones. Esto al final lo que hace es tener un solape mayor y al final ayuda un poco el proceso de adaptación, como veremos más adelante. Bien, pasando a los resultados experimentales, inicialmente se probó en un caso donde todos los conjuntos eran reales. Los 5 que veis en pantalla son los que se usaron. Tenemos conjuntos de diferente índole, tanto manuscritos como impresos, con diferentes texturas y diferentes tipografías. Y un poco lo que soporta es una situación realista donde entrenamos en un conjunto que a lo mejor no es el que luego nos encontramos en la vida real. Los resultados se pueden condensar en la gráfica que veis en la pantalla. En la gráfica, la barra amarilla representa el caso ideal, donde entrenaríamos y evaluaríamos en ese dominio objetivo
Después, la barra naranja representaría el caso de entrenar y evaluar en el dominio objetivo, o sea, entrenar en el dominio origen y evaluar en el dominio objetivo, pero sin aplicar ningún proceso de adaptación. Es decir, ese sería el caso que se realiza actualmente. Y por otro lado, la barra roja representaría el caso de entrenar en el origen y evaluar en el objetivo, pero aplicando el mecanismo de adaptación que os acabo de presentar. En todos los casos, como se puede observar, siempre se mejora al caso de no aplicar la adaptación. Es decir, siempre es beneficioso aplicar estos mecanismos. No obstante, todavía estamos lejos de ese caso ideal. Todavía hay un gran margen de mejora porque es una situación que entorpece mucho los modelos neuronales actuales. La generalización en este caso se ve comprometida. Mientras obtener un poco estos resultados en el ámbito real, se propuso ver el beneficio o ver la implementación de partir de un conjunto sintético como el dominio origen. Esto lo que permite es que podamos generar datos de manera de la que nosotros queramos. O sea, los datos sintéticos pueden ser generados con el volumen que se decida en ese momento y con las características que se decida. Los resultados están representados de la misma manera, donde la barra amarilla representaría el caso ideal, la barra naranja entrenar en el sintético y evaluar en el dominio objetivo sin aplicar adaptación, y la roja aplicando adaptación. Lo que se ha incluido es una barra con un patrón rayado donde representa el caso donde ha resultado más beneficioso adaptarnos desde un real de la anterior experimentación al dominio objetivo que presentamos en esta gráfica. Es decir, son los mejores resultados de la anterior gráfica. Como vemos, nuevamente aplicar este proceso de adaptación vuelve a superar el no hacerlo. Además, vemos que aunque los datos sintéticos pueden tener sus beneficios en cuanto a la generación de los datos, entrenar con conjuntos reales puede obtener cierta ventaja sobre solo utilizar sintéticos. Además, se podría enfocar el uso de estos datos sintéticos como una buena manera de desarrollar un primer enfoque a una nueva colección. De manera que lo que estamos viendo de la barra con el patrón rayado serían los mejores casos, pero utilizando una cierta configuración, partiendo de un conjunto específico de los datos reales. Entonces, los datos sintéticos pueden aproximar esto de manera general. Finalmente, para ver lo que es la explicabilidad del modelo, para ver qué es realmente lo que está ocurriendo en este proceso de adaptación, se ha inspeccionado el campo receptivo del bloque convolucional. De manera que podemos ver cuáles son las características que están influyendo más a la hora de realizar la extracción de la secuencia. El caso de la figura, el caso A, caso de arriba del todo, representa el caso ideal, el de entrenar y evaluar en el mismo dominio, en el dominio objetivo. Como vemos, no se equivoca, el ser es de 0. La figura central representa el caso sin aplicar adaptación, entrenando en Primens y evaluando en Guatemala. Entramos en el dominio sintético y evaluamos en un conjunto real. Como veis, el error es muy alto, es 77,6. Y finalmente, la última de las imágenes representa el caso donde sí que hemos aplicado adaptación. Lo que podemos ver es que la información es gráficamente coherente. Vemos que el modelo se está fijando en cada una de las notas, tanto en el caso ideal como en el caso adaptado, mientras que cuando no hacemos esta adaptación, pues la atención está centrada en cualquier otra parte de la imagen. Finalmente, en este trabajo lo que hemos aprendido es que la adaptación en este contexto siempre resulta beneficiosa y que siempre que vayamos a enfrentarnos a un dataset real, cabe realizar esta adaptación a un dataset nuevo. Cabe decir que todavía hay margen de mejora,
y que podemos aproximar esta adaptación adaptar partiendo de un sintético representa un caso que puede ser interesante en ciertos escenarios, en ciertas condiciones. Además, también tengo que añadir que este trabajo ha resultado de gran interés, ya no solo por el premio que me llevé, sino también por diferentes publicaciones que han derivado de este trabajo. Este trabajo se publicó en 2 congresos de interés, uno denominado ITAR y otro ISMIR por sus siglas, que son bastante interesantes a nivel de lo que es la literatura, ¿no? O el ámbito científico en el que suelo trabajar. Y nada, como añadido a este trabajo, voy a enfocar lo que es la adaptación libre de origen como uno de los objetivos que quiero enfocar en mi tesis doctoral, ya no solo a nivel del contexto musical, sino como a nivel metodológico. Y la elaboración de un sistema que ya hemos visto que podemos hacer adaptación en 2 fases, pero no se ha estudiado todavía cómo esta adaptación se puede llevar a una situación real donde podamos hacer esta adaptación en pequeñas muestras en un sistema que sea continuo, real. Y nada, esa sería la presentación. Muchas gracias, Adrián. Nada, Tu presentación, muy interesante, de verdad. Pues nada, ahora tenemos unos minutillos para alguna pregunta. Si alguien del público tiene algún comentario, pregunta o cualquier duda, es el momento. ¿Estáis tímidos? Pascual levanta la mano por ahí. Sí, buenas. Hola, Adrián, gracias por la presentación. Ha sido realmente interesante. Yo tenía, nada, una duda, pero bueno, es más una curiosidad. Entiendo que estáis construyendo este modelo único para intentar transcribir automáticamente los distintos tipos de partituras, que nos ha enseñado pues varios modelos de partituras, ¿no? En los resultados, esa barrita amarilla, que la de menor error que salía, ¿eran modelos separados que entrenaban sobre uno de los tipos de partituras y identificaban el mismo? ¿O ese modelo único global, pero en este caso solo entrenado para un modelo y adaptado sobre ese modelo? Vale. ¿Sabes? ¿Se ve el puntero láser? Sí, se ve el punto de láser. Sí. Perfecto. Esta barrita amarilla lo que representa, si se ve en las figuras aquí abajo, estos son cada uno de los corpus. De los corpus. Capitán, ILS, Guatemala, Motecte y Magnificat. Esta barra representa el caso de haber entrenado en Capitán, por ejemplo, y evaluar en Capitán. Pero representaría ese caso. En cambio, lo que están haciendo cada una de estas barras, la naranja y la roja, es medir el promedio del resto de casos. Es decir, partiendo de Ilauro Seco, de Guatemala y Motecta, Magnificat, hacer la evaluación en Capitán. Vale, sí. Y un poco también mi duda iba si lo de buscar este modelo único es porque hay pocos datos etiquetados de cada uno de los corpus, entonces interesa sí que tener algo como un modelo más inteligente general, porque si no, igual entiendo que también con modelos individuales, pues también se podría igual conseguir mejores transcripciones, pero claro, para cada uno de los corpus. Claro, eso estaría ajustado a lo que sería cada uno de los corpus. Aquí realmente se toma esos resultados base como lo que sería capaz el modelo de obtener. O sea, si la adaptación fuese genial, fuese ideal, podríamos adaptarnos totalmente a lo... O sea, ese sería el máximo que en teoría podríamos obtener, porque el modelo es lo máximo que puede obtener habiendo entrenado y evaluando en ese dominio. Entonces, aquí un poco sería que en una situación realista, tú obviamente las etiquetas de ese dominio objetivo no las tienes y quieres intentar obtener mejor rendimiento. Y lo que pasa es que lo medimos. Como es un experimento, pues obtenemos eso como un margen de lo máximo que podría funcionar el modelo. De acuerdo, pues muchas gracias. Sí, yo había oído hablar de la adaptación, pero no había visto un ejemplo así práctico tan explicado. Así que muy guay. Gracias por la presentación. A ti. Muchas gracias. Pues tenemos otra pregunta, Miguel Ángel. Hola.
Hola, Adrián. Oye, una pregunta. ¿Habéis planteado la utilización en otro campo de aplicación, aparte del de las partituras musicales? ¿Y sería aplicable la misma metodología? A ver, esta metodología se puede aplicar en otros ámbitos, totalmente. La cuestión es que, y de hecho estamos, bueno, realmente, o sea, la metodología es general, se podría aplicar en cualquier contexto. Por eso un poco comentaba de que un poco para mi tesis doctoral me gustaría enfocarme sobre todo en ese ámbito, no en centrarlo en un conjunto de datos específico o en un escenario en concreto. Y además, lo que es la metodología base de la que partimos, también la hemos llegado a aplicar en el contexto de detección de texto de documentos manuscritos, por un poco la misma situación. Es muy análoga, los problemas son muy similares, pero ahí hemos obtenido también muy buenos resultados. Pero es que para hacer la adaptación en otros contextos habría que mirar cómo se podría ajustar, porque es un proceso que no se puede copiar uno a uno. Más que nada porque en otras tareas suelen utilizarse modelos diferentes, entonces habría que estudiarlo. Pero vamos, sí, la respuesta es que sí, se podría aplicar. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ana, yo sabía que Ana seguro tenía dudas. Bueno, nada, yo, bueno, en primer lugar quería darte la enhorabuena por el trabajo, por las publicaciones que has conseguido, que desde luego han sido también bastante relevantes, y por el premio al mejor trabajo final de máster de este año de toda la Comunidad Valenciana. Y luego no me ha quedado claro de lo último que has dicho, si en tu tesis doctoral, que está fenomenal que hayas decidido ahora apostar por la carrera investigadora y que vayas a seguir por ahí. Quería preguntarte, si es que no me ha quedado claro si has dicho que vas a seguir aplicándolo a música, a partituras antiguas o si vas a cambiar a otro contexto. A ver, obviamente voy a estar relacionándome con lo que es este ámbito, porque es que es el tema principal también que tratamos en el grupo de investigación al que pertenezco. Entonces, disponemos de muchos medios para hacer mecanismos en este contexto, pero me gustaría que lo que propusiese tuviese también al final, una aplicación y que pudiese llevarse a diferentes campos, no solo que se quedase en el campo musical, que obviamente representa ya un gran avance, pero me gustaría que fuese más genérico, por lo que apostase. Vale, o sea que digamos que vas a seguir en la misma línea, pero ampliándolo para que sea más generalista, ¿no? Sí, bueno, sobre todo centrarme en lo que es el desarrollo de la metodología, no tanto voy a Vale, más en probar la metodología, eso es. Ujú. eso. Muy bien. Pues nada, mucho ánimo y seguimos desde Valgray, seguiremos tu carrera como investigador. Nos vas Muchas gracias. contando los avances. Sí, ya os comentaré.